Buenos días, tesorillos. Hoy estamos en la playa de la Patacona, en Alboraya. Vamos a hacer una colaboración con la ONG Xalot y vamos a limpiar toda la playa, tanto personas con detector como sin detector. Los que vamos con detector sacaremos lo que no se ve y los que van sin detector encontrarán lo que está en superficie de la arena. Acompañadnos en esta aventura que vamos a descontaminar mucho. Tierra lo que quedó atrás, caminando entre el polvo, la historia volverá. Primera señal, un -4, será hierro seguro. Pues sí, un trocito de clavo. Aquí tenemos una de las incorporaciones más recientes a la asociación. Él se llama Cristian, lleva un Deus 1, ¿no? ¿Parece? ¿Qué sale por ahí? Una chapita, muy bien. Bueno, muchos os preguntaréis este tipo de actividades por qué las hacemos, ¿no? Creemos que la detección metálica ante la sociedad tiene que cambiar la forma de verla y una de las formas es hacer ver que el detector de metales no solamente sirve para expoliar, para lucrarse o para actos delictivos, no. Esto también es una herramienta que puede ayudar muchísimo al medio ambiente a descontaminar. Creemos que esto es una buena forma, y más con ONGs de medio ambiente, para que esta afición se pueda ver con otros ojos. Pues estas limpiezas de playa son muy importantes, ya que nosotros lo que hacemos es retirar todo aquel residuo que no se llevan las máquinas limpiadoras de la playa. En la Comunidad Valenciana tenemos un servicio de limpieza de playas que retira los plásticos más grandes, pero funcionan con unas tamizadoras que son como unos coladores que el microplástico no se lo llevan. La única manera de retirarlo es uno a uno y con las manos manualmente, como estamos haciendo aquí. Es muy importante porque además en estas playas habitan y anidan especies tan importantes como la tortuga mediterránea y anida la tortuga marina, la tortuga boa careta careta. Además dentro pues tenemos poblaciones estables de delfines y ballenas, por lo que son muy importantes estas limpiezas de playa y tenemos que hacerlas regularmente. Además contamos con la colaboración de los detectoristas que lo que nos ayudan a hacer es liberar toda esa capa de superficie de arena que nosotros somos incapaces de ver a simple vista. ¿Cómo va la cosa? Tornillos oxidados. Tornillos oxidados. Trozos de papel de plata. Sí. Y plástico. No, sí, plástico hay un montón, ¿eh? Muy bien. Hoy somos un total de unas 100-150 personas, puedo ver más o menos, que van sin detector y casi 30 personas con detector. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una señal de 2. Un trocito de aluminio. De un caramelo parece. Trocito de aluminio. Y tenemos una señal que varía entre 9 y 15. Ahora pita 8, depende de cómo me ponga. Ahora pita 14. Lo que tengo claro que bueno no es. Ya lo tenemos. Aquí está. Es muy chiquitín. Mira, un pendiente. Un pendientito. Sí. De bisutería. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tienes por ahí? ¡Hombre! El pinpointer del Lidl. Mira, mira todo lo que está metiendo en la mano. Casi hasta el codo. Fíjate. ¿Qué?
¿Qué sale por ahí? Me ha salido esto, pero será la lata. Un trocito de lata, sí. Será la lata entera. Ya. Pues ahí está el resto. Yo me intentaré a ver si se hago. Claro, tú dale ahí con la pala. Ahí. Venga, te dejo ahí buscando petróleo. Y a ver si la saco. Como la saque... Hasta ahora. Aquí tenemos a Manu de Dúo Detección. Los podéis encontrar en TikTok. A él y a Vanessa. Bueno, ¿qué vas a encontrar por aquí? Esto parece de... Una caja de plástico, ¿no? Una caja de plástico, alguna pieza de coche, ¿no? O Sí, algún eso bajo de un también. coche o algo. Sí, pero demasiada basura, muchísimas toallitas, juguetes de los niños, Madre mía. plásticos, muchísima basura. ¿Qué tienes por ahí, Iker? Mira. Estoy haciendo vídeo. ¿Qué traes por ahí? Muchas cosas. Mira, cuánto plástico. Casi todo esto a vista, ¿no? ¿Verdad? Sí, a vista y abajo esto ya es velas de celebraciones, que algún vapero, dos Madre partes, dos vaperos. Sí. Vaya, esto contamina muchísimo. Esto Esto tiene Pilas y pilas de litio y eso contamina un montón. Muy bien, Georgie. Atención detectoristas, pauso el vídeo un momento por aquí para explicaros una cosa muy importante. Desde hoy, si compras en eurodetection.com un detector de metales, un pinpointer o un plato de Minelab o XP, podrás llevarte un 10% de descuento aplicando el código ECODETECTOR. Tan solo decirte que no se aplica a otras marcas, accesorios o productos ya en oferta. Aprovecha y encuentra más gastando menos. Recuerda, código ECODETECTOR. ¿Cómo de importante ves que es la labor del detectorista o el uso de detectores de metales en este tipo de limpiezas? Bueno, pues para mí personalmente es hiperimportante. El concepto que tiene la sociedad del detectorista son como buscadores de tesoros, que es el concepto que tenía yo antes de conocer vuestra asociación. Pero lo que me he dado cuenta es que vosotros lo que os encargáis es de recoger lo que nosotros no vemos. Nosotros recogemos lo que está en superficie, plástico, microplástico, pero tan importante es como todos los metales que vosotros, gracias a vuestros aparatos que utilizáis, podéis encontrar. ¿Cuántos kilos crees que sacaremos ahora cuando terminemos? No sé, muchos. Yo confío que bastante. Mójate, una cantidad. 50, 60, 42. 42. ¡Hala, clavado, eh! Bueno, venga, hasta luego. Hace un día espectacular, unos 23 graditos. La playa está llena de gente. No estoy grabando mucho a la gente porque hay muchas personas enseñando partes que no pueden salir en YouTube. La gente usuaria de la playa y los turistas están viendo la labor que hacen. ¿Cómo vas, Vane? Cansada de sacar plástico, porque otra cosa no saco. He vaciado ya el bolso este como 4 o 5 veces de plástico. Sí, hay un montón. Vaya. Todo. Bueno, ella es Vane, de Manu y Vane, de Dúo Detección. Espera, que se te vea. Ahí, os voy a hacer un poquito de publicidad. Os voy a poner el canal de TikTok en el vídeo para que les sigáis. Nada, está en directo ahora mismo. Muy bien. Vale, seguid un poquito más. Aquí tenemos a uno de los voluntarios de Salok, que está usando un tamiz. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Yago. Yago. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, bueno, no, la segunda. La segunda. Tercera. La tercera. La cuarta. No, la tercera. ¿Y qué? ¿Te está sorprendiendo la cantidad de microplásticos que hay por aquí? La verdad es que sí. Además cada vez se ven más. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo los identificas? Porque tienen colores vivos, ¿no? Azules, verdes, rojos. Exactamente, no hace preguntarme si los que no tienen color, claro, los pasamos por alto Claro. y los que habrán también enterrados en la Sí. arena y todo. Esto es una colaboración que tiene Salok con CM Plastic. Todo este marco está hecho de material reciclado, encontrado en las playas. Muy bien, pues nada, te dejo seguir. Vale, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos una señal alta, 20, 23, 19. Vamos a ver qué es. Mira, esta vez ha habido suerte.
Una monedita de 10 céntimos. Aquí tenemos una señal de 14, 16. Vamos a ver qué es. Uy, está duro, ¿eh? Aquí hay piedras. O algo. Ah, sí, había una piedra. Bueno, ahora está pitando también algo de hierro. Se ve que al moverlo... Me da la sensación de que es un objeto grande. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un cacho de hierro bien grande. Tiene piedras pegadas y todo. Madre mía. Hierro. ¿Cómo va, Rosa? Y mucha plata, mucha basura. ¿Mucha basura? A ver, Y ya ¿qué? he vaciado antes, ¿eh? Sí. Muchísimo plástico. Mira, Esto es peligroso, ¿eh? Ya. Ahí Esto es mira. muy peligroso. Lleva ahí el... Es plástico, pero lleva como una Sí. capa así. Estaba como envolviendo. Sí. Manu, ¿cómo vamos? ¿Qué tienes por ahí? Sí, yo basura he encontrado bastante, pero como está lleno de gente también me Sí. sabe mal molestar y tal y cual. Y un calcetín, mira. Un calcetín. Está buscando la pareja, pero no aparecía. No, Igual está en la lavadora, ¿eh? Pues posible, igual está la lavadora dentro. ¿Y qué tienes por ahí? ¿El Deus 2? Sí, voy con el Deus 2. ¿Qué tal va? Pues un detector, si pasas por encima pitas, si no pasas no pita, y si no tienes ganas de cavar no sacas, y si tienes ganas de cavar sacas. Testimonio directo y sincero de un Sí, detectorista. sí, sí. Si pasa por encima, pita, ya está. Si pasa por encima pita. Ahora aquí marca que puede ser un tapón o algo así. Vamos a verlo en directo, venga. Un tapón. Pues está hondo, ¿eh? Hay piedra, hay como piedra o algo ahí abajo. Ahora mismo llevará un agujero de unos 20 centímetros y todavía sigue ahí la pieza. ¿Necesitas la ayuda de un profesional? Pues sería una azada. Ángel, ¿eso lo traías de casa o lo has encontrado? Pero un pirata que pasaba por aquí por el Mediterráneo. Ángel Llopis es un referente a nivel nacional. Pero Va a todos los concursos que os podáis imaginar y ya lo conoceréis más en próximos vídeos. Pero de secano, ¿eh? Lo De mío secano. es el secano. Con permiso, las cosas claras. ¿Esta que será la tercera o cuarta vez en tu vida que pisas la playa? A ver, pues poco más, poco más. Javi, ¿qué tenemos por ahí? Me parece el caballete de una moto. El caballete de una moto. Madre mía. Más pesa, ¿eh? Sí. Vaya tela. Estáis escuchando desde hace rato una batucada. Estos instrumentos a tambor de percusión que sirven más que nada para atraer a gente. Y les explicamos la labor que estamos haciendo, les decimos que estamos limpiando la playa, que pueden unirse a la siguiente descontaminación y contra más manos seamos, más limpia estará la playa y todos los espacios donde vayamos a descontaminar. Mientras la gente viene aquí a pasar una mañana de domingo, nosotros hemos subido un poco la camiseta. Qué calor, Dios mío, pero tengo en cuenta a mi prima y todo. Bueno, lo tiramos todo junto porque casi todo lo que hemos encontrado es plástico y metal, y todo eso va al amarillo. Y a Luigi hemos encontrado ¡Hombre! en la playa. A Luigi, ahí dale que te Mira, pego. mira. Mira, todos los Hot Wheels. ¡Hola! No, todos no. ¡Qué guapo! Este ¡Qué guapo! y este. Y este también es un Hot Wheels. ¡Qué guapo! Todos en el mismo hoyo. Porque no puedo. ¿Qué pesa esto? En el mismo agujero. En el Muy mismo bien. agujero. ¿En el mismo agujero todo esto? ¿Un tesorillo? Suena raro. Venga, ahí volviéndome lo que había, todo lo que había. ¡Madre mía! Bueno, ¿habéis tirado todos la basura ya? Vamos. La pila no la tiene. Ya
batería, la pila no. La pila para ellos. ¿Vale? Ya, mira. Mira. Ah, pues parece el mismo juego, mira. ¿Vale? Vamos a grabar ahora. Pero bueno. ¿No puedes? Yo creo que sí. 11 kilos y 165 gramos. Yo lo he entendido. 11. Vale, vamos con los pesos. Los detectoristas han encontrado 11 kilos de residuos en la primera capa de arena. Vidrio, 1,5 kilos de residuo de vidrio retirado de la playa hoy. Plástico, que no pesa. 73 kilos de plástico en una mañana. Y un total de 110 kilos de restos. Como siempre, el aplauso más grande para las personas que decidís pasar una mañana retirando todo lo que vosotros no habéis ensuciado y ayudando a los que no pueden, que son nuestros animales del mar. Gracias a personas como vosotros conseguimos conservar la naturaleza. El vídeo llega a su fin. Hemos sido alrededor de 200 personas, me comenta la organización, y hemos sacado casi 200 kilos de basura. Estáis viendo aquí ahora mismo la cantidad exacta. De eso se trata. Y así es la detección metálica: encontrar muchísima basura y ayudar al medio ambiente. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta luego. Adiós.